Buen día, profesor. En este video le presentaremos el tema de transferencia de masa y movimientos como trabajo final. Empezaremos con qué es la transferencia de masa. La transferencia de masa es el resultado de transferencia o desplazamiento de moléculas individuales a través de un fluido debido a sus movimientos desordenados. Los fenómenos de transferencia de masa son muy comunes en la naturaleza y muy importantes en todas las ramas de la ingeniería. Bueno, pero ¿dónde se utiliza todo esto? Hay diferentes métodos para hacer uso de estos, como el proceso de absorción, evaporación, secado, precipitación, filtración por membrana y destilación. Debemos recordar que estas son operaciones unitarias que se llevan desde la vida cotidiana hasta la industria. Otro ejemplo es en los procesos industriales, como la separación de componentes químicos en columnas absorbedoras como extractores o depuradores y en la extracción de un líquido y un líquido. En la ingeniería química también tiene ciertas aplicaciones como reacciones, separación, transferencia de calor y algunas otras subdisciplinas de la ingeniería química, ya llámese metalurgia o alguna otra de las cosas que englobe la química y la industria también. El siguiente subtema que vamos a ver son las teorías a considerar. Existen algunas teorías que nos pueden ayudar a explicar el mecanismo de transferencia de materia. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de la unipelícula. Esta teoría fue enunciada por Higby en 1935 y esta teoría se basa en la idea de que en la zona de contacto entre las dos fases se crea una capa de fluido, o también la podemos denominar como capa límite de transferencia de materia. ¿Para qué nos puede servir esta teoría? Esta teoría es útil para definir la transferencia de materia entre fases. La transferencia de materia de un soluto de una fase a otra incluye el transporte desde el seno de la fase a la superficie límite, que también la podemos llamar interfase, y desde la interfase al seno del segundo fluido. La teoría de la unipelícula es el primer intento de explicar los fundamentos físicos de los fenómenos de transporte a través de una interfaz gas-líquido. Sin embargo, esto tiene un error en su formulación, ya que nos dice que el espesor de la película es constante. Sin embargo, si tomamos en cuenta que, que el fluido es turbulento, nos puede dar como resultado que la película tiene un espesor variado. Cuando una sustancia se mueve desde el seno de una fase a la interfase o viceversa, lo podemos llamar como transferencia de materia. Para explicar mejor esta teoría, se debe tomar en cuenta el modelo que dice que muy cerca de la interfaz existe una película estacionaria y que el proceso de transferencia es solo debido a un proceso de difusión molecular. Como la difusión molecular es un proceso mucho más lento que una difusión turbulenta, la resistencia de transferencia de masa localizada es principalmente en la película. Ahora vamos a tener lo que es la teoría de la doble película, propuesta por Gitman en 1923. Supone que en la interfase hay equilibrio y propone la suma de las resistencias en la transferencia de masa de las dos fases para obtener la resistencia total. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen que nos muestra de lo que trata esta teoría. Vamos a considerar que tenemos dos fases distintas. Recordemos que una fase es una región en el espacio que contiene propiedades físicas y químicas
homogéneas y que además le permite ser diferenciada de otra fase. La doble película la vamos a manejar principalmente en una fase gaseosa y en una fase líquida. Tanto los gases como los líquidos tienen características muy diferentes, entonces van a ser muy complejas. Sin embargo, una región en la cual los dos se tocan, por así decirlo, que es denominada interfase, vamos a permitir que se pueda analizar cómo es la transferencia de masa desde un soluto A que se encuentra en la fase gaseosa y cómo va a ser su camino a la interfase. Es decir, cómo se va a mover hasta el lado del líquido y hasta la matriz global del lado del líquido. Las relaciones de interfase se van a determinar con unas relaciones termodinámicas. Vamos a tener lo que es la ecuación de Henry, como se muestra aquí en la imagen. Esta nos va a permitir establecer la equivalencia entre presiones y concentraciones en PA, que es la presión en el componente A. Vamos a tener un subíndice I, que este nos va a indicar que se encuentra en la interfase. H es una constante, que va a multiplicar la concentración del componente A en la interfase. Entonces, esto nos va a explicar cómo se convierte o cómo se traduce desde el idioma de una fase hasta el idioma de otra fase. De esta manera pueden existir dos tipos de coeficientes: los coeficientes individuales y los globales. Los coeficientes individuales son aquellos que únicamente van a permitir medir el flujo de mi soluto, desde la matriz del gas hasta la interfase o desde la matriz del líquido hasta la interfase. Pero más allá de la interfase ya no nos va a permitir medir el coeficiente individual de transferencia de masa. Por el contrario, vamos a tener los coeficientes globales de transferencia de masa que pueden ocurrir para la fase líquida y gaseosa. En este coeficiente sí nos va a permitir llegar hasta la otra fase, pero no es muy fácil de medir. La última teoría que tenemos es un modelo de transferencia de masa más realista, que es la teoría de la penetración, la cual fue propuesta por Gibbs en 1935, esto con el fin de describir de manera más rigurosa el mecanismo de transferencia de masa, con el fin de verlo en la superficie. Él propuso que la superficie de la película está compuesta por pequeños elementos y también los cuales se llaman torbellinos. Estos están en contacto con la fase gaseosa. Estos torbellinos, como él les llama, tienen algunas características que permanecen en la interfase durante un tiempo promedio. También se vuelven estáticos durante el tiempo de difusión molecular. Estos torbellinos abandonan la interfase para penetrar el seno del líquido. También penetra el seno del líquido, ya que esto sucede es reemplazado por otro elemento que proviene del seno del líquido. Se supone que en esta teoría la absorción tiene lugar durante una serie de breves contactos entre los fluidos. Antes de alcanzar la homogeneidad de la disolución, el soluto también debe estar en una corta distancia con el absorbente. También en este modelo se considera una renovación de superficie. Este es el tipo de primer modelo que habla sobre este tema, y es que todos los elementos del mismo tiempo tienen tiempo de exposición. Bueno, aquí podemos observar un modelo de la teoría de la penetración. Tenemos el torbellino de tiempo cero, la entrada del líquido, seno del gas, torbellino de tiempo de exposición y salida del líquido. Entonces se creó la teoría de la superficie renovada, como ya había mencionado antes, esto con el fin de mejorar la teoría de la penetración. Fue creada por Danvers en 1951 y él propuso que el tiempo de exposición constante puede ser reemplazado por un tiempo promedio de exposición determinado por un tiempo de distribución asumido. Este autor consideró que la probabilidad de que un elemento sea reemplazado en la superficie es independiente de la duración de la exposición de dicho elemento. Para esta teoría se presentó una forma analítica para la distribución de los tiempos de exposición, esta asumiendo que la velocidad de un elemento, al ser cambiado en la superficie, con cierto número de exposición, es proporcional al número de elementos con el mismo tiempo de exposición.
Una última teoría que se creó fue la teoría película penetración. Esta fue creada por Thor y Marcello en 1968. Esta combina las características de las tres teorías, la teoría de la película, de la penetración y de la renovación de la superficie. En esta se desarrolla las siguientes hipótesis. Toda resistencia a la transferencia de masa se encuentra dentro de la película, la cual tiene un espesor fijo. Esto va de la teoría de la película. Otra sería los tornillos del flujo global entran y salen de la película, esto de la teoría de la penetración. Y el tiempo de residencia de los torbellinos es del tipo Gidby y Danckwerts, esto es la teoría de la superficie renovada. Bueno, en este modelo se predice la dependencia del coeficiente de transferencia con la difusibilidad, la cual varía desde la raíz cuadrada de la difusibilidad hasta el valor íntegro de la difusibilidad. ¿Por qué es importante saber acerca de estos principios o teorías fundamentales de la transferencia de masa? En todo proceso de investigación, un elemento que direcciona el camino a seguir en todo el trabajo científico es el marco teórico, ya que se basa en cómo se inicia, cómo se continúa o si se cometen errores. Podemos verificar con las teorías. Ya que se tiene planteado el problema de estudio y se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Y esto se logra gracias a todas las teorías que tenemos y investigaciones en fuentes confiables. Debemos mencionar la importancia de la transferencia de masa, ya que esto interviene en muchas de nuestras experiencias de la vida diaria, como endulzar una taza de café o el papel importante que tiene en las industrias. Sería como el estudio de la rapidez de las reacciones químicas y biológicas catalizadas. Esto radica en lo fundamental del estudio de la transferencia dentro de los planes de estudios de una ingeniería. Esto nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento y entenderlo, ya que una ingeniería se debe de conocer cada aspecto y tenerlo muy presente para poderlo llevar a cabo. Yo les voy a hablar sobre el método del sulfito, ¿no? Este método es descrito por Cooper en 1944. Esto se fundamenta en la oxidación de una solución de sulfito hasta sulfato de sodio, esto en presencia de un catalizador. Es posible calcular la transferencia de oxígeno usando un modelo de oxígeno que se consume en una reacción química. Bueno, el método tradicional del sulfito se basa en la oxidación del sulfito hacia el sulfato por el oxígeno. Aquí la reacción es catalizada por un número de iones metálicos que pueden ser impurezas. Sin embargo, se agrega una cantidad considerada de cobre para hacer la reacción casi instantánea. Así la velocidad de consumo del sulfito se determina solo por la velocidad a la cual el oxígeno es transferido desde la fase gaseosa. Bueno, la velocidad de esta reacción es tal que todo el oxígeno que entra en una solución es inmediatamente consumido en la oxidación del sulfito, de manera que la velocidad del sulfito es equivalente a la velocidad de transferencia de oxígeno. Bueno, esto en la práctica, la concentración de oxígeno siempre es igual a cero. La velocidad de reacción se determina midiendo la concentración del sulfito en muestras que se toman intervalos de tiempo. Una vez iniciada la reacción del sulfito, en las muestras se determina agregando yodo en exceso, por lo tanto se hace una titulación por retroceso de sulfato de sodio usando almidón como indicador. Bueno, las reacciones son las siguientes. Para aplicar el método es necesario conocer la concentración de saturación de oxígeno en una concentración de sulfito concentrada. Como esto no se conoce, se usa la solubilidad del oxígeno
en soluciones de sulfato. Este método es muy simple de usar, pero tiene una serie de desventajas, como por ejemplo la oxidación del sulfito puede aumentar la absorción del oxígeno, ya que la reacción rápida puede ocurrir no solamente en el volumen del líquido, sino también en la película líquida. Bueno, este método de oxidación del sulfito de sodio puede que sea muy sensible por la contaminación de agentes surfactantes, tales como pueden ser aminoácidos, proteínas, ácidos grasos y lípidos. Por otra parte, la reología del sulfito de sodio es completamente diferente a la de una mezcla de fermentación. Y el costo, además del tiempo necesario para cada ensayo, consta de varias horas, por lo general de acuerdo con las velocidades de aireación y agitación. Bueno, hace que para la escala industrial se dificulte mucho, ¿no? Pero esto es muy útil para cotejar resultados de operación sobre la transferencia de masa. Bueno, para explicar nuestro método dinámico basado primeramente en la actividad respiratoria de organismos los cuales están creciendo activamente dentro de un bioreactor, es decir, que están siendo cultivados, que están siendo alimentados y que posteriormente se están reproduciendo. La entrada del flujo de aire al caldo de fermentación se interrumpe durante unos pequeños minutos y se observa una disminución de la concentración de nuestra DO, la cual puede registrarse por una sonda y por medio de oxígeno. Después el aire es reintroducido bajo las mismas condiciones que las que se extrajo y la operación asegura una transferencia de oxígeno. Esta concentración básicamente nos va a dar esta pequeña ecuación. Y nuestra concentración de biomasa debe ser conocida en este punto para poder relacionar el resultado de la ecuación calculada con nuestra concentración de biomasa. Nuestra suposición subyacente es que no hay un intercambio de oxígeno entre nuestro gas y nuestro líquido durante el periodo de nuestra prueba y que el cambio en la dinámica de fluido asociado a detener la circulación de gas no afecta el resultado de nuestra ecuación anterior. Aquí, cuando nuestra aireación se enciende, la concentración de OD aumenta hasta alcanzar una concentración en estado estacionario. Y bajo estas condiciones, tanto el oxígeno aplica los términos de transferencia y la tasa de consumo del mismo oxígeno. Sin embargo, este método puede ser difícil de utilizar en algunas situaciones en el que el resultado no se puede obtener correctamente cuando el suministro de gas está apagado, porque cuando la concentración de nuestro OD es muy baja, los cambios no se pueden evaluar correctamente. En este caso, el método dinámico puede ser utilizado. La modificación consiste en utilizar un cambio gradual de aire a oxígeno, pero en la corriente de gas de entrada o salida. La evolución de la concentración de nuestra OD en la transición entre dos estados pseudoestables permiten los cálculos de nuestra OUR y nuestra KLA. A continuación, a mí me toca exponerles sobre algunos métodos para la transferencia de masa. Bueno, estos son muy importantes, ¿no? El método dinámico, este método puede aplicarse para condiciones donde no hay reacción. La verdad, esto es interesante porque cuando se estudia la influencia de parámetros operativos, ejemplo, puede ser velocidad de agitación, velocidad de flujo, velocidad de gas sobre el coeficiente volumétrico sobre un medio modelo. Después de una etapa de cambio en la concentración
el cambio de gas, aquí hay cambios dinámicos en la concentración disuelta y en la concentración de oxígeno en la salida. Debido a la dinámica baja de los electrodos de oxígeno, aquí es preferible aplicar medidas de gas para el coeficiente de masa. Bueno, esto se debe de usar, aquí se debe de usar un balance de masa para la fase gaseosa, ¿no? Pero sin embargo, antes de aplicar esto, es muy importante chequear con mucho cuidado la dinámica de analizador del gas. Bueno, para no alborotarlos más. Después vamos a tener lo que es la transferencia de cantidad de movimiento. Este va a estar caracterizado por estudiar el movimiento de fluidos y las fuerzas que lo producen. Las fuerzas que van a actuar sobre un fluido, como la presión y el esfuerzo cortante, van a provenir de una transferencia microscópica a nivel molecular de cantidad de movimiento, tanto viscosos como convectivos, tomando en cuenta las fuerzas superficiales, como la presión, que ya había mencionado, y las fuerzas volumétricas, como la gravedad o la fuerza centrífuga. Para comenzar a hablar de la transferencia de cantidad de movimiento, tenemos el primer subtema, que es agitación. La agitación se refiere a forzar a un fluido por medios mecánicos a que adquiera un movimiento circulatorio dentro de un recipiente. Comenzaremos a hablar de qué son los impulsores. Los impulsores son el corazón de la bomba, ya que son los elementos por medio del cual se transmite energía al fluido. El siguiente es potencia gaseada. Mitchell y Miller en 1962 proponen una ecuación que nos va a ayudar a determinar la potencia gaseada, donde se va a obtener una constante, y esta va a estar determinada y va a depender del impulsor. El siguiente es la potencia no gaseada, y esta nos va a ayudar a medir la corriente a las mismas velocidades que la de referencia, con el fluido dentro del tanque. La potencia que se requiere para agitar un sistema gaseado es mucho menor a comparación al que se requiere para un sistema no gaseado, ya que se percibe una reducción en la densidad de la mezcla en las vecindades del agitador. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que cuando se dispersa un gas dentro del tanque, las burbujas se dirigen a una zona de baja presión. Y esto va a hacer que se formen zonas que van a estar repletas de gas. Y a estas las podemos denominar como cavidades. Y estas van a ser creadas dentro de las inmediaciones del agitador. Mezclado. El mezclado es un proceso según el cual varios ingredientes se ponen en contacto de tal forma que al final de la operación se obtenga un sistema homogéneo a cierta escala, desde molecular hasta macroscópico. En el mezclado vamos a tener micromezclado y macromezclado. También la difusión. El micromezclado se lleva a cabo a escalas más pequeñas de movimiento en áreas cercanas al agitador. El macromezclado se caracteriza por mayores escalas de movimiento. El mezclado se obtiene mediante un proceso de agitación que se lleva a cabo bien en un tanque o una cuba, también en una forma continua, por ejemplo, en un mezclador estático,
Uno de sus objetivos es el de alcanzar una distribución uniforme de los componentes mediante un flujo. El flujo va a ser generado por procedimientos mecánicos. Algunos de los equipos de mezclado van a ser los pastocremas, batidor planetario, cocedor universal, entre otros. Y por último vamos a tener la difusión. Este va a ser el desplazamiento de las moléculas de una sustancia de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Recibe el nombre de difusión debido a que permite que la sustancia se distribuya de manera uniforme en el espacio que la contiene. Lo último que tenemos es la aplicación en bioreactores. En estos fenómenos de macroescala de transferencia de masa juegan un papel importante en la determinación del rendimiento de los bioreactores. Esto quiere decir que para que un modelo matemático pueda describir el rendimiento de un bioreactor que sea razonable, debe describir estos fenómenos. Trataremos de proporcionar una visión cualitativa de los diferentes procesos de transferencia de masa o de movimiento a macroescala que se producen en bioreactores fermentadores. Vamos a enfocarnos en los bioreactores fermentadores. Hay que tener en cuenta que en particular como los bioreactores de... Hay que tener en cuenta que en un bioreactor de estado estacionario, por ejemplo, algunos de los mecanismos de transferencia de masas son presentados y pueden estar o no presentes. Y la importancia relativa de los diversos mecanismos que están presentes pueden ser pueden variar de un bioreactor a otro. El bioreactor puede ser tratado como un todo mediante la elaboración del límite del sistema alrededor del exterior del dispositivo y solo teniendo en cuenta los intercambios de masa y de energía entre el aparato y su entorno. Bueno, por lo tanto, en términos de transferencia de masa, el efecto del flujo del aire es solo para proporcionar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, sino también para secar el bioreactor. Tenga en cuenta que es casi imposible evitar que un efecto del secado del aire se calienta a medida que pasa a través del bioreactor. Para concluir, la transferencia de masa cambia la composición de las soluciones mediante métodos que no implican las reacciones químicas y esta se caracteriza por transferir una sustancia de una a otra a escala molecular. Bueno, y en la transferencia de cantidad de movimiento se van a efectuar balances microscópicos de velocidad de cantidad de movimiento para, bueno, tanto viscosos como convectivos, tomando en cuenta las fuerzas superficiales.